Las dos guerras mundiales empezaron de forma desfavorable para Alianza Democrática, y en ambas ocasiones, tras una laboriosa coalición, su potencial combinado prevaleció sobre el enemigo. Sucederá lo mismo esta vez. A pesar del estancamiento en el que se encuentra el Senado estadounidense, los primeros signos positivos sugieren un gradual despertar europeo a la causa ucraniana. ¿Cuáles son estos signos? Echemos un vistazo. Hay muchas razones que explican los problemas actuales de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, una de las más importantes es la aguda escasez de proyectiles de artillería, que determina la eficacia no solo de las operaciones ofensivas, sino también de las puramente defensivas. En pocas palabras, el material militar occidental entregado a Ucrania no tiene que disparar. Estas carencias obligaron al mando ucraniano a cortar la línea del frente, retirándose de la ciudad fortificada de Avdiivka, a pesar de su larga y eficaz defensa. Esta duró mientras los defensores pudieron contar con el apoyo de su propia artillería. Cuando dejó de ser así, los rusos empezaron rápidamente a cambiar las tornas. Según uno de los llamados bloggers militares rusos, Andriy Morozov, alias Kotmurz, al menos 16.000 soldados rusos iban a morir en los ataques a la aldea entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Esta estimación fue condenada por los medios de comunicación rusos, los cuales presionaron a Murz, que al parecer se suicidó a consecuencia de ello. Se mantuvo firme hasta el final, elogiando al comandante del ejército ucraniano, el general Sirsky, por, en su opinión, la exitosa retirada de la ciudad. La cifra dada por Morozov se aproxima a las estimaciones de los expertos occidentales. Contando los desaparecidos y los heridos, las pérdidas rusas ascienden a unas 50.000 personas, con entre 5.000 y 7.000 bajas ucranianas. Al mismo tiempo, las pérdidas rusas en material pesado confirmadas visualmente ascienden a más de 600 unidades. Las estadísticas oficiales ucranianas hablan de cerca de 400 tanques y más de 700 vehículos blindados, con decenas de vehículos ucranianos perdidos. A pesar de un balance tan favorable y de unas fortificaciones perfectamente preparadas, la defensa de posiciones avanzadas sin apoyo artillero se hizo imposible. Esto fue así en todo el frente. Conscientes de ello, los rusos presionan en varias direcciones a la vez, concentrándose principalmente en las zonas liberadas por los ucranianos durante la contraofensiva de primavera-verano. Este es un momento muy difícil para Kiev, ya que los suministros entregados a Ucrania el año pasado se están agotando, y los nuevos suministros aún no han llegado en cantidades suficientes para estabilizar la situación. El déficit es consecuencia directa del bloqueo impuesto por los congresistas republicanos, que durante casi 6 meses han frustrado cualquier intento de aprobar otro paquete de ayuda militar estadounidense. Esto se aplica no solo a Ucrania, sino también a Israel y Taiwán. Estados Unidos sigue teniendo el mayor ejército del mundo, con un arsenal que supera al de cualquier otro país occidental. No se trata, por tanto, de una falta de medios de destrucción disponibles, porque sigue habiendo muchos, según el tipo, sino de una crisis interna que se está extendiendo a la política exterior de una superpotencia. Peor aún, no hay final a la vista, y es difícil ver cómo terminará después de las elecciones presidenciales de noviembre, gane quien gane. A pesar de las inmensas presiones, tanto nacionales como extranjeras, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, utiliza su posición para bloquear el proyecto de ley de ayuda aprobado por el Senado, al tiempo que aduce otras razones para justificar su comportamiento. Como hombre ungido por Donald Trump para ocupar este cargo, sigue atado a su voluntad y a las exigencias de la parte extrema del Partido Republicano, los llamados trumpistas, que promueven la idea del aislacionismo estadounidense y presentan puntos de vista antiucranianos durante la campaña electoral, en línea con la guerra de información del Kremlin. La acalorada disputa política está paralizando la aprobación del presupuesto e impidiendo un acuerdo sobre la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos. El bloqueo de la ayuda no solo a Ucrania, sino también a Israel y Taiwán envía un mensaje no solo a Europa, sino también a Asia y Oriente Medio. La intrincada red de vínculos construidos por Estados Unidos en todo el mundo se tambalea y se están celebrando debates sobre seguridad en muchas partes del mundo. Los países se ven obligados a hacerlo por precaución en caso de que los estadounidenses decidan retirarse definitivamente de su papel de policía del mundo, agravado por una estrategia diferente de la nueva administración o una crisis interna. En este caso, habrá que reconstruir alianzas y crear medios alternativos de defensa contra los países revisionistas. Esto incluye cada vez más la proliferación de armas nucleares en Estados Unidos, que han renunciado voluntariamente a ellas a cambio de ser colocados bajo el paraguas nuclear estadounidense. Hablaremos más sobre esto en nuestro próximo episodio.
Así pues, parece que el occidente colectivo atraviesa actualmente una crisis de identidad, agravada por la aparente debilidad personal de algunos de sus líderes, como el presidente Joe Biden o el canciller Olaf Scholz. Se necesitan nuevos líderes con la visión y el carisma necesarios para consolidar a los aliados y obligarles a actuar en pos de un objetivo claramente definido. La estrategia actual hacia Rusia y Ucrania se ha agotado. Tras el shock inicial de una invasión a gran escala, muchos se preguntaban si Occidente estaría a la altura del desafío o abandonaría a los ucranianos a merced de un agresor. Tras el doloroso fracaso de la retirada estadounidense de Afganistán, el estado de ánimo entre los aliados era malo. Sin embargo, la inquebrantable postura de los países del llamado flanco oriental, incluyendo Polonia, Rumanía, la República Checa y los países bálticos y escandinavos, respaldados por las capacidades anglosajonas, empujó a la política de la Unión Europea y la OTAN en la dirección correcta, lo que, combinado con su propio potencial, permitió a los ucranianos resistir el primer golpe y pasar a la contraofensiva. La resistencia de los políticos reticentes a una mayor implicación se fue derribando poco a poco y se superó una barrera tras otra en forma de negativas a permitir el suministro de sistemas occidentales, vehículos blindados, tanques, misiles o aviones, pero esto no fue suficiente. La máxima de "el tiempo que haga falta", siempre pronunciada en las capitales occidentales, se ha convertido en un triste recuerdo de la falta de una estrategia eficaz para derrotar a Rusia. La estrategia se ha reducido a mantener la resistencia ucraniana al menor coste posible. Esta falta de un concepto a largo plazo, unida al fracaso de un plan básico de poner fin rápidamente a la guerra con una victoria ucraniana barata en el verano de 2023, provocó una crisis de decisiones no solo en Kiev, sino también en Occidente. Hubo una clara falta de un plan de contingencia. Las medidas para aumentar la capacidad de producción se tomaron demasiado tarde y se están aplicando con demasiada lentitud. En la actualidad, Occidente no está produciendo ni encargando munición suficiente para satisfacer no solo las necesidades de Ucrania, sino también las suyas propias. El mero favoritismo narrativo y la financiación continuada del presupuesto ucraniano no son suficientes en un entorno que cambia dinámicamente. Esto provocó, entre otras cosas, una disminución de la eficacia de las sanciones, un aumento de la producción rusa de armamento y un aumento del contrabando de componentes necesarios para fabricar material militar. Mientras tanto, las actividades de los agentes rusos y la difusión de desinformación pretenden retrasar las medidas necesarias y a largo plazo crear condiciones favorables para un alto el fuego temporal para Rusia. Esto es importante porque la premisa básica del Kremlin es esperar a Occidente el tiempo suficiente para que se canse de ayudar a Ucrania y vuelva a la mesa de negociaciones con las condiciones impuestas por Moscú. Paradójicamente, podemos decir que la guerra inicialmente fue demasiado bien para los ucranianos. Creó una relajación innecesaria en Occidente hasta el punto de que llegó a temer que Rusia cayera en un caos interno, lo que fue particularmente evidente en la actitud conservadora de Washington durante el llamado levantamiento de Prigozhin en junio de 2023, cuando los estadounidenses pidieron a todas las capitales europeas, incluida Kiev, que exigieran pasividad absoluta ante estos acontecimientos. Washington no quería que Ucrania golpeara demasiado a los rusos, lo que podría haber conducido a una gran esmuta o época de revueltas rusa, en línea con la proliferación incontrolada de armas nucleares post-rusas. Muchos políticos, incluidos los ucranianos, esperaban que el Kremlin estuviera dispuesto a hacer concesiones, porque los costes en los que incurrirían los rusos, humanos, materiales, financieros, económicos y políticos, serían insoportables para cualquier país civilizado. Se suponía que el éxito de la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023 haría que la situación geopolítica fuera tan favorable que sería posible dictar las condiciones de un alto el fuego en términos ucranianos. El fracaso de la operación, que puede atribuirse sumariamente a la mencionada relajación occidental, desbarató estos planes. Vladimir Putin, recuperándose de la rebelión wagneriana, reforzó su convicción de que la victoria total era el único camino que le quedaba. Eliminó de la ecuación a Yevgeny Prigozhin, seguido de Alexei Navalny, metió en la cárcel a críticos como Igor Girkin, y la desatada maquinaria propagandística del Kremlin empezó a prometer la conquista de toda Ucrania y luego de los países bálticos y Polonia. Y aquí es donde nos encontramos hoy a comienzos de 2024. Buscando una analogía adecuada, podemos decir que Occidente está actuando como un péndulo en esta guerra. Antes de la guerra hubo un periodo de moral muy baja y falta de fe en la resistencia ucraniana. Recordemos que Washington estaba convencido de la inminente caída de Kiev.
Después de los primeros meses hubo un periodo de entusiasmo y creencia en una victoria fácil. El péndulo osciló hacia el otro extremo. Esto condujo a un periodo de relajación, al fracaso de la contraofensiva y a la vuelta de la iniciativa rusa. El péndulo volvió a oscilar hacia el periodo de febrero de 2022. Es posible que hoy el péndulo haya alcanzado de nuevo su punto crítico y comience a oscilar de nuevo en favor de Kiev. ¿Cuáles son estos síntomas? La confluencia de tres factores, la difícil situación en el frente, la impotencia de los estadounidenses y la determinación del Kremlin, respaldada por una retórica agresiva, está aportando a los dirigentes occidentales una sobriedad que hacía tiempo que necesitaban. Ha quedado claro que el enfrentamiento con la Federación Rusa será sistémico y durará muchos años. Europa se ha visto obligada a asumir la responsabilidad de su propia seguridad, no necesariamente porque Donald Trump la acose, sino por la implacable realidad. Esta Europa, asumiendo la responsabilidad de la guerra de manos de los hasta ahora dominantes Estados Unidos, en efecto, algo está en marcha. El veto húngaro en el Consejo Europeo sobre la ayuda a Ucrania fue derribado, liberando 50.000 millones de euros para 2024 a 2027. La retórica también ha cambiado. Se ha planteado la posibilidad de un conflicto militar directo entre la OTAN y Rusia en caso de derrota ucraniana. Así lo repiten expertos sobre el terreno, agencias de inteligencia, oficiales militares y políticos, seguidos por los medios de comunicación. Este cambio en el sentimiento público puede verse como parte de un esfuerzo por recuperar el control de la narrativa y volver a centrar la atención pública en la esencia de esta guerra, que es contener a la Rusia neoimperialista. Esto es adecuado porque la única forma eficaz de hacer frente a la amenaza o incluso detenerla es ser plenamente conscientes de la gravedad de la situación. Desde el punto de vista político, el vacío dejado por los estadounidenses está intentando ser ocupado por los franceses como única potencia nuclear restante dentro de las estructuras de la Unión Europea. Están intentando actuar en muchos niveles de cooperación, incluso a través del reactivado Triángulo de Weimar, para dar forma a una política de defensa europea junto con los polacos y los alemanes. Al mismo tiempo, es París quien parece dominar. El Elíseo dispone de muchos atributos, entre ellos energía y armamentos nucleares, un ejército capaz, que son activos inestimables en tiempos de caos y que empujan a París a tomar la iniciativa en Europa, especialmente con las insípidas o incluso perjudiciales acciones del canciller alemán Scholz. Las élites francesas postcoloniales han pasado a la ofensiva. Por eso, en una conferencia organizada apresuradamente en París el 27 de febrero, el presidente Emmanuel Macron, acompañado por una docena de jefes de Estado, abrió un debate sobre la posible introducción de fuerzas militares occidentales en Ucrania, rompiendo uno de los últimos tabúes narrativos. Aunque, según sus palabras, no se llegó a un consenso sobre la cuestión, no hay que descartar acciones similares en el futuro. Describió su postura como una ambigüedad estratégica. El problema de Francia sigue siendo la cuestión de la credibilidad. No se llega a ser líder por las palabras, sino por los hechos. Mientras tanto, París tiene una larga y reciente historia de cooperación con Moscú difícil de olvidar. Tanto más cuanto que el apoyo francés a Ucrania, recientemente desclasificado, sigue siendo esencialmente modesto. Estamos hablando de menos de 4.000 millones de euros en ayuda militar a lo largo de 2 años de guerra. Incluso si añadimos el gasto dentro de la Unión Europea, que asciende a 13.000 millones de euros, el conjunto es demasiado modesto para ser un líder no solo de palabra, sino también de acción. 4.000 millones de euros es una cifra insignificante para una economía francesa estimada en 3 billones de dólares. Es menos que la ayuda polaca, que por su tamaño no puede considerarse líder continental de ningún tipo. Mientras tanto, con Alemania en crisis, basta pensar en sus problemas económicos o en la profunda penetración del Estado alemán por los agentes rusos, revelada por el escándalo Wirecard, las escuchas a comandantes de la Luftwaffe o la detención de un alto funcionario alemán por espionaje, y con los británicos fuera de la Unión Europea, Francia tiene incluso la oportunidad de volver a su posición del siglo XIX en Europa, pero tendrá que demostrarlo no solo con palabras. Además de la cuestión ucraniana, Francia también está muy implicada en la ayuda a la desamparada Armenia, que cada vez da más la espalda a Moscú. Está presente en el Mar Negro, apoyando a Rumanía y Moldavia, así como en Oriente Próximo y África. Tiene intereses en Sudamérica y el Pacífico. Su potencial no la califica de potencia mundial, pero una red de contactos tan amplia le da un gran margen de maniobra para configurar la política exterior, sobre todo si sabe ganarse hábilmente el favor de socios que la lleven allí donde no pueda llegar sola.
Aunque la declaración de Macron sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania creó mucho revuelo mediático, en realidad la intervención de los ejércitos occidentales en caso de colapso de Ucrania se discutió entre bastidores desde el principio mismo del conflicto. En marzo de 2022 lo mencionó el líder del entonces gobernante partido polaco Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński. En aquel momento, sin embargo, la idea suscitó más indignación. Incluso fue rechazada por Volodymyr Zelensky, que tal vez temía el escenario impulsado por el Kremlin, es decir, que Polonia, utilizando la guerra, quisiera recuperar Galicia, incluida Lviv, lo que, por supuesto, era y es un disparate. Por eso hoy, cuando la situación es más difícil, hay notablemente menos voces de protesta similares, aunque las sociedades de países de la OTAN temen que la alianza entre en conflicto directo con Rusia. De momento, por tanto, la mayor parte de ellas afirman que no es necesario por el momento, aunque difícilmente puede interpretarse como una objeción firme. Representantes de Canadá, Lituania, Estonia y los Países Bajos admiten que están considerando el concepto del presidente Macron. Extraoficialmente cabría sospechar que habría más dispuestos, pero todo depende de las circunstancias concretas y del nivel de compromiso. No se ha dicho nada sobre la naturaleza de una posible presencia de tropas occidentales en Ucrania, pero no tiene por qué ser una misión de combate. Un escenario probable, si se toman tales decisiones, sería el despliegue de tropas de la OTAN en funciones no bélicas y de protección de fronteras para aliviar a las fuerzas ucranianas implicadas en su protección, lo que constituiría un gran impulso para las tropas de primera línea. Además, se sabe por diversas fuentes que ciertos grupos de fuerzas occidentales llevan mucho tiempo sobre el terreno. Algunos se dedican al asesoramiento o la formación y otros al desminado. También se dice que algunos están ayudando a dirigir misiles Scalp y Storm Shadow, un hecho que el canciller alemán Olaf Scholz ha revelado para disgusto de sus aliados. El mero debate sobre la intervención, aparte del aspecto técnico de la cuestión, debería considerarse en este momento como una señal estratégica a Rusia. No habrá apaciguamiento ni colapso del apoyo, como espera Putin. Para reforzar el mensaje, la Conferencia de París decidió formar una coalición de voluntarios para proporcionar a Ucrania armas de destrucción de medio y largo alcance. Esto puede interpretarse como la autorización de ataques en el territorio de la Federación Rusa. También es una señal, parte de una tendencia más amplia en la que estados individuales han intensificado sus esfuerzos para proporcionar nuevos tramos de ayuda militar a Ucrania de forma bilateral o en condiciones ad hoc. Algunos de estos paquetes son misiles que pueden utilizarse en territorio ruso, un hecho reconocido oficialmente por Finlandia, por ejemplo, cuando afirmó que la ayuda que estaban enviando no estaba sujeta a ninguna restricción. Una de las iniciativas más prometedoras que podría mejorar rápidamente la situación de las Fuerzas Armadas ucranianas es la liderada por Chequia. A principios de febrero, el gobierno de Praga anunció que sabía dónde podría obtener rápidamente un gran suministro de munición de artillería para Ucrania. Sin dar demasiados detalles, se dijo que 800.000 proyectiles estaban almacenados en depósitos de países no europeos. El secreto era necesario porque estos países preferían permanecer en la sombra. No querían que sus existencias llegaran directamente a Ucrania, así que República Checa aceptó actuar como intermediario, pero necesitaba más de 1.000 millones de euros para financiar la compra. Las especulaciones de los medios de comunicación apuntaban a arsenales en Corea del Sur y Sudáfrica, con un total de 500.000 proyectiles de 122 mm y 300.000 de 155 mm. Más de una docena de gobiernos se adhirieron rápidamente a la iniciativa y algunos prometieron oficialmente cantidades específicas. Se sabe que Canadá ha prometido 26 millones de dólares, Holanda 150 millones y Bélgica 200 millones. También han dado su apoyo oficial Francia y Polonia, entre otros. El primero ha aceptado retirar su objeción a la utilización de fondos europeos para comprar munición extracomunitaria. El presidente Macron espera lanzar la iniciativa checa en marzo. La financiación parece ya asegurada. Al mismo tiempo, las autoridades búlgaras han anunciado la entrega de 120.000 proyectiles de 122 mm. Alemania ha prometido el mismo número para su entrega en 2024, aunque las entregas de febrero incluían solo 4.000 proyectiles de 155 mm. Esto parece ser solo el principio, ya que el Bundestag ha aprobado un proyecto de ley que autoriza la transferencia de 7.600 millones de euros en ayuda militar para finales de este año.
Francia tiene la intención de gastar hasta 3.000 millones de euros y Holanda 2.000 millones de euros en el mismo periodo. Todos estos países firmaron una serie de acuerdos de cooperación militar, industrial y política con Ucrania, estableciendo un marco bilateral para la cooperación interestatal en los próximos años y comprometiéndose a seguir apoyando a Kiev en su guerra contra Rusia. El Reino Unido había hecho lo propio anteriormente, anunciando un paquete por valor de 2.900 millones de euros. Esto eleva el total de la ayuda militar prometida por británicos, franceses, alemanes y holandeses a 15.500 millones de euros. Pero los estados más pequeños no son menos activos. Solo en febrero, la ayuda militar de los países escandinavos ascendió a unos 1.400 millones de dólares. Finlandia prometió unos 206 millones de dólares. El paquete de Dinamarca ascendió a 247 millones. Noruega donó equipos por valor de 325 millones y Suecia 682 millones. La adhesión de este último país a la Alianza del Atlántico Norte fue finalmente ratificada, primero por el Parlamento turco en enero y finalmente por el Parlamento húngaro en febrero. Esto significa que el mar Báltico se ha convertido en un lago cerrado de la OTAN para la Federación Rusa. Cabe suponer con mucha cautela que Europa está entrando lentamente en el engranaje de la guerra, pero este proceso no empezará a dar sus frutos hasta dentro de unos meses como muy pronto. El mejor ejemplo es un programa europeo de producción de 1 millón de proyectiles de artillería para Ucrania, lanzado el año pasado por iniciativa de Estonia. Hasta ahora solo se ha entregado el 30% de ellos, según el presidente Zelensky. En una reciente entrevista con Bloomberg, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski, declaró que la producción anual de proyectiles ronda actualmente las 850.000 unidades y que va en aumento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que se aumente el gasto en la industria armamentística europea precisamente para que el continente tenga su propia capacidad industrial autónoma y no tenga que depender del apoyo estadounidense. La producción actual estadounidense de proyectiles de 155 milímetros es de 40.000 a 50.000 al mes y se espera que se duplique para finales de 2025. Para poner estas cifras en perspectiva, los analistas Michael Kaufman y Franz-Stefan Geidy estiman que las fuerzas ucranianas necesitan al menos 250.000 piezas de artillería al mes para una gran contraofensiva y entre 70.000 y 90.000 al mes para la defensa. La información anterior significa que ya en marzo llegarán a Ucrania grandes cantidades de munición, proporcionadas únicamente por las acciones de los países europeos, incluyendo la iniciativa checa de munición. Estas entregas deberían ascender al menos a unos 1,5 millones de piezas a lo largo de 2024, lo que ayudaría a estabilizar la línea del frente. A más largo plazo, es decir, para finales de 2025, una estimación aproximada es que Europa alcanzará un techo de producción de 2 millones de piezas de artillería de 155 milímetros, mientras que Estados Unidos llegará a unos 1 a 1,5 millones de piezas de artillería. Si los estadounidenses consiguen salir del punto muerto, podríamos incluso añadir varios cientos miles más, lo que a su vez permitiría a Ucrania incluso pasar a la contraofensiva. Esto no está descartado, ya que algunos miembros del Congreso están trabajando en soluciones legales para eludir el bloqueo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Además, el Pentágono se está preparando para que el presidente Biden libere los últimos fondos de la llamada PDA, por valor de unos 4.000 millones de dólares. La consolidación de Occidente avanza, pero sus efectos no serán inmediatos. Mientras se moviliza la capacidad industrial y se reconstruyen las capacidades de defensa, deben impulsarse acciones políticas de acompañamiento. Las dificultades en el Congreso no impiden que Washington aplique sanciones o ejerza presiones para limitar las posibilidades de eludirlas. El paquete de sanciones anunciado el 23 de febrero afecta a más entidades rusas, entre ellas la mayor empresa de transportes, Sovcomflot, 14 petroleros que transportan combustible ruso, un productor de acero, así como empresas de China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Kazajstán, que vendieron a Rusia productos prohibidos. La Unión Europea y el Reino Unido, entre otros, también han anunciado sus sanciones. Cuando esto no basta, se recurre a la presión política, como en el caso de India, el segundo mayor comprador de petróleo ruso con descuento después de China. Según los últimos datos, estas importaciones han empezado a disminuir significativamente desde diciembre de 2023. Extraoficialmente, las refinerías indias se han visto obligadas a pedir permiso a los estadounidenses.
El descenso del volumen también está relacionado en parte con los precios persistentemente bajos del crudo en los mercados mundiales. En ellos influyen el aumento de la producción estadounidense y el techo de precios más bajo fijado por Arabia Saudí en 27 meses. Esto hace que el crudo ruso sea menos rentable y que las refinerías indias estén más dispuestas a comprar crudo de Oriente Medio. Habida cuenta de los gastos en que incurre diariamente la Federación Rusa para librar la guerra, cualquier medida que suponga una sangría para su presupuesto podría acortar considerablemente la duración del conflicto. Por eso, Moscú ha pedido a Pekín un préstamo en yuanes. Aparte del impacto en la economía y la capacidad de producción rusas, el apoyo financiero al presupuesto ucraniano también es importante. De momento, los fondos proceden de la Unión Europea, el G7, el FMI y varios países que prestan ayuda bilateral a Ucrania. Pero los políticos quieren que los costes de la reparación de los daños y de la guerra en curso corran a cargo de la propia Rusia. Por ello, los países del G7 siguen trabajando para encontrar una forma legal de utilizarlo para apoyar a Ucrania. Todos están de acuerdo en que esto puede hacerse fácilmente con los intereses generados cada mes por la asombrosa suma de unos 300.000 millones de euros, pero no hay acuerdo sobre la cantidad principal. Los estadounidenses están a favor, pero los franceses y los británicos están en contra. El principal problema es encontrar un mecanismo que no socave la confianza en el sistema bancario occidental y la seguridad del dinero allí almacenado. Está previsto que estas propuestas se presenten en la próxima cumbre del grupo en junio de 2024. Todas estas circunstancias demuestran que la imagen de desesperanza y de desesperación del esfuerzo de apoyo a Ucrania que intenta pintar la maquinaria propagandística del Kremlin está muy lejos de la realidad. A pesar de las dificultades de Estados Unidos, el apoyo a Ucrania continúa. El vacío dejado por el hegemón está siendo ocupado por estados que individualmente tienen menos potencial que él, pero que como grupo son capaces de contrarrestar las amenazas de la Federación Rusa. El principal reto para ellos es encontrar una buena fórmula de cooperación y dejar de lado sus diferencias. Cabe señalar que Europa sigue gestionando esta guerra de una forma casi imperceptible en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Lo mismo en Estados Unidos. Rusia, en cambio, lleva tiempo funcionando en modo economía de guerra. Esto demuestra el gran potencial que aún no se ha desatado. Esto no significa que lo peor haya pasado para Ucrania o Europa. Al contrario, cuando en los 2 últimos años se han podido encontrar soluciones rápidas y favorables para Europa, se han perdido debido a un compromiso insuficiente. El viejo continente aún se enfrenta a muchos riesgos y decisiones difíciles, incluida una remodelación del liderazgo del mundo occidental. Sin embargo, tiempos difíciles como los actuales son un momento de nacimiento político para personas fuertes que sepan estar a la altura de los desafíos. Ellos son los que tendrán que tomar las riendas de los acontecimientos, como hicieron sus predecesores del siglo XX. ¿Tendrán éxito? Nadie lo sabe, pero la historia dice que el potencial combinado de los estados democráticos siempre ha prevalecido al final sobre la expansión de los totalitarismos. La democracia se toma su tiempo, pero una vez que todos los engranajes están en movimiento, es difícil detenerla. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.